Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 103. Capítulo 103. Capítulo 103. La transformación de Smjun. ¿Cómo es esto posible? Al ver a Satoru bloquear su tajo con un solo dedo, Smjun no pudo evitar mostrar una expresión de asombro. Satoru apartó suavemente su espada. Oye, no hay necesidad de sorprenderse tanto. Tu manejo de la espada es, sin duda, fuerte, pero en el último momento, retiraste parte de tu fuerza. Después de todo, soy un Rein de tercer rango. Bloquear un tajo como este no debería ser tan extraño. Al oír esto, la sorpresa de Smjun no hizo más que aumentar. ¿Qué? ¿Rein de tercer rango? Sus ojos se abrieron desmesuradamente, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Al ver su reacción, Satoru preguntó con curiosidad. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿No has tenido ninguna noticia? Había revelado su estatus de tercer rango Rein durante la ceremonia de examen de capitán de Kensei Muguruma. Una noticia de esta magnitud debería haber llegado incluso a los Shinigami comunes, y mucho menos a la familia Kuchiki. Al oír esto, Smjun respondió instintivamente. Hace mucho que no recibo noticias del exterior, todos los días han sido solo entrenamiento y batallas, y nadie me ha contado nada de esto. De repente, volvió a la realidad. Espera, olvídate eso por ahora, Satoru, ahora eres un Rein de tercer rango. Rein de tercer rango. Eso es nivel de capitán. Solo había estado encerrado para entrenamiento durante unos meses, ¿verdad? ¿Había perdido toda noción del tiempo? ¿Había transcurrido más de una década en el exterior? Satoru soltó una risita de suficiencia. ¿Y qué? ¿Ahora no puedes evitar querer adorar a tu hermano? Smjun. La ingente cantidad de información que surgió de la aparición de Satoru lo dejó sin palabras. Al ver su estado, Satoru le dio una palmada en el hombro. Relájate, no hay prisa. Tenemos tiempo de sobra. Ven, siéntate y charla. Cuéntame cómo has estado todo este tiempo. Dicho esto, Satoru se dejó caer directamente sobre la hierba. Su postura al sentarse no era la seiza formal, sino más bien una postura relajada e informal. Una pierna doblada, la otra estirada, completamente cómoda. Al verlo, Smjun se quedó paralizado durante unos segundos antes de esbozar una sonrisa. Este tipo, aunque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, sigue siendo el mismo de siempre. Al verlo tan despreocupado y relajado, no pude evitar relajarme también. Con un suspiro resignado, Smjun dejó de lado su noble porte y se dejó caer en el suelo junto a Satoru. Bajo la mirada de este último, comenzó a relatar sus experiencias de los últimos días. A decir verdad, no había mucho que decir. Desde su regreso a la casa Kuchiki, Hinrei lo había sometido a un entrenamiento riguroso. Durante estas sesiones, Hinrei le instruía personalmente en técnicas de combate. Después de eso, todo fue práctica autodidacta. A lo largo de este proceso, Hinrei a menudo enviaba oficiales de élite del escuadrón para emboscar a Smjun. Bajo sus estrictas órdenes, estos oficiales sentados golpearon con implacable precisión. Al principio, Smjun dudó en defenderse con todas sus fuerzas y terminó postrado en cama a causa de las palizas. Pero con el paso del tiempo, incluso esta alma gentil fue llevada al límite. Al igual que con el tajo que había dirigido a Satoru anteriormente, ahora contraatacaba ferozmente contra cada emboscada. Cada vez que ganaba, el siguiente ataque era aún más fuerte, obligándolo a esforzarse más. Al escuchar la historia de Smjun, Satoru no pudo evitar chasquear la lengua. Duro. Verdaderamente duro. Menos mal que el viejo Yamamoto no estaba tan loco. De lo contrario, ¿acaso iba a tener un día tranquilo alguna vez? Como si adivinara los pensamientos de Satoru, Smjun sonrió levemente. Satoru, no creas que mi padre está siendo demasiado cruel. Como heredero de la familia Kuchiki, como próximo cabeza de familia, debo hacerme más fuerte. Si no puedo valerme por mí mismo, el legado milenario de la familia Kuchiki se desmoronará en mis manos. Suspiró suavemente. Sabes que nací débil. Si hubiera podido elegir, mi padre habría preferido que nunca me convirtiera en Shinigami y que simplemente hubiera vivido una vida normal. Desafortunadamente, nuestra generación es escasa. Aparte de mí, no hay nadie más en la familia apto para heredar el título. Cada vez que lo pienso, no puedo evitar sentir ansiedad, miedo de defraudar las expectativas de todos, así que, en cierto modo, el entrenamiento brutal de mi padre me reconforta. Al menos sé que estoy haciendo todo lo que puedo. En ese momento, pareció recordar algo de repente y miró a Satoru con una mirada compleja.
Y sin embargo, a pesar de todos mis esfuerzos, todavía no he alcanzado tu nivel de crecimiento. Satoru se rascó la cabeza y se rió. A decir verdad, no había procesado completamente la segunda mitad de las palabras de Smjun. La mención de un legado de 1.000.000 de años lo dejó con la sensación de haber sido atropellado por un gato. El mundo de los Shinigami era verdaderamente absurdo. Antes de transmigrar aquí, siempre había asumido que la historia de la sociedad de almas abarcaba solo unos pocos miles de años. ¿Quién se hubiera imaginado que las 5 grandes familias nobles habían estado sirviendo al rey de las almas durante 1.000.000 de años? Este escenario fue sencillamente alucinante. Una vez que Smjun terminó, Satoru compartió sus propias experiencias durante el mismo periodo. Mientras escuchaba, los ojos de Smjun se abrieron desmesuradamente por la sorpresa, aferrándose a cada palabra. El incidente de agresión en la prisión, la ceremonia de graduación, el examen de ascenso a capitán. Al oír hablar de las feroces batallas de Satoru, apretó los puños, con expresión tensa. Cuando Satoru salió ileso, exhaló aliviado y su rostro se suavizó. La inmersión fue real. Para cuando Satoru terminó, Smjun prácticamente irradiaba emoción. Satoru, te has vuelto realmente muy fuerte, es asombroso. Satoru ladeó ligeramente la cabeza con una sonrisa de suficiencia. Alábenme más, alábenme más. Mientras charlaban, Satoru de repente arqueó una ceja. Percibió una presión espiritual bien oculta que se acercaba al patio. Sin duda, se trataba del atacante enviado por el padre de Smjun, tal como él mismo había mencionado. A medida que la presión espiritual se acercaba, Smjun también pareció percibir algo. Se puso de pie, colocando una mano sobre la empuñadura de su Zanpakudo. Satoru, retrocede. Satoru asintió y Flash se dirigió al borde del patio. Entonces, vio a un Shinigami aterrizar en el patio con un paso relámpago. Sin perder tiempo en palabras, el Shinigami desenvainó su espada y cargó contra Smjun en el momento en que lo vio. En un instante, Satoru evaluó la fuerza del oponente. Un oficial de alto rango, con poder espiritual entre los niveles 7 y 6. Actualmente, todas las divisiones tenían escasez de personal, y un oficial de este calibre apenas podría optar a un puesto de vicecapitán. Ante el ataque, la expresión de Smjun permaneció inalterable. Desenvainando su Zanpakudo, se abalanzó hacia adelante como un tigre liberado de su jaula. En cuestión de instantes, el reluciente destello de las cuchillas y la creciente presión espiritual llenaron el patio con un aura fría y metálica. Tras observar durante un rato, Satoru no pudo evitar sentirse sorprendido. El entrenamiento especial del viejo Kuchiki tenía algo de sustancia real. La presión espiritual de Smjun ya había rozado el umbral del nivel 7. Un auténtico oficial de alto rango. Sumado a la impredecible esgrima de los Kuchiki, enfrentarse a un oficial sentado con un nivel 6 o 7 de poder espiritual no representaba ningún problema. Efectivamente, en menos de un minuto, Smjun había tomado la delantera. Blandiendo su Zanpakudo, se teletransportó detrás del oficial. La sangre salió disparada del cuerpo de este último con un chapoteo. Satoru se puso de pie y aplaudió. Justo cuando estaba a punto de acercarse a curar al oficial, vio que Smjun tosía sangre repentinamente en el lugar donde estaba parado. Satoru. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Bajo su mirada atónita, Smjun escupió sangre y se desplomó en el suelo. Comentario cero comentario. Votar capítulo 104. Capítulo 104. Capítulo 104. Aizen el Doraemon, por favor ayúdame. Oye, Smjun. Satoru Flash se acercó a Smjun, con el rostro lleno de sorpresa. Extendió la mano, utilizando el rudimentario Kaiden curativo que había sincronizado con Aizen. Un resplandor verde emanó de su palma, envolviendo el cuerpo de Smjun. Al mismo tiempo, elevó su presión espiritual, preparándose para pedir ayuda. Satoru, no hace falta llamar a nadie. Al sentir el repentino aumento de la presión espiritual de Satoru, Smjun extendió rápidamente la mano y tiró de su manga. Bajo la mirada perpleja de Satoru, sonrió con amargura. Esta condición mía siempre ha estado ahí. No es nada grave. Al incorporarse, explicó su situación. Tras escuchar las palabras de Smjun, la expresión de Satoru cambió a una de comprensión. Desde niño, Smjun había sido débil y enfermizo. Si la intensidad de su entrenamiento era mínimamente alta, su cuerpo no podía soportarlo. Toser sangre y tener fiebre eran problemas menores. En casos graves, incluso caía en un estado de inconsciencia prolongada. Para evitar peores resultados, Jinrei siempre había restringido sus métodos de entrenamiento.
Le estaba prohibido cualquier entrenamiento que sometiera a su cuerpo a un esfuerzo excesivo. Satoru recordó que durante sus 6 meses en la Academia Shinen, Smuhun rara vez había participado en entrenamiento físico. Durante cada clase de Akuga, Smuhun simplemente seguía los pasos por inercia antes de retirarse a descansar. En aquel momento, pensó que simplemente era una regla de la familia Kuchiki. Aprender solo técnicas elegantes y no participar en peleas temerarias. ¿Quién iba a pensar que, al final, sería por esta razón? Me pregunto si las aguas termales del infierno pueden curar deficiencias congénitas. Si las aguas termales del infierno no funcionan, siempre queda Kisuke. Dado el genio de Kisuke Urahara, curar a alguien no debería ser demasiado difícil, ¿verdad? Y aunque, por mucho que se intentara, Kisuke no pudiera encontrar una solución y una esfera cristalina translúcida surgió repentinamente en la mente de Satoru. Al segundo siguiente, negó rápidamente con la cabeza, desechando ese pensamiento. El Migyoku era demasiado inquietante. No era más que una herramienta, pero tenía voluntad propia. Solo alguien con la grandiosa visión de Aizen y nervios de acero se atrevería a usar algo así para buscar un avance. Desde luego que no depositaría sus esperanzas en algo así. Volviendo a la realidad, miró a Smuhun. Joven maestro Kuchiki, creo que su padre tiene razón. Si no estás hecho para el combate, simplemente no luches, así de sencillo. Por ejemplo, yo nunca puedo concentrarme en la lectura, así que simplemente no leo. Smuhun no pudo evitar reírse. No te rindas así. Todavía tienes que estudiar. Entonces, negó con la cabeza. Pero no puedo rendirme. Soy el único heredero legítimo de la familia Kuchiki. Pase lo que pase, debo hacerme más fuerte para aliviar la carga de mi padre y honrar a nuestra familia. Satoru se rascó la cabeza. Entonces, sus ojos se iluminaron. Tengo una idea. Bajo la mirada de Smuhun, levantó un dedo. Joven maestro Kuchiki, la razón por la que tiene que esforzarse tanto es porque es el heredero y nadie puede reemplazarlo. En ese caso, si te das prisa y tienes un hijo ahora, ¿acaso la familia Kuchiki no tendrá un nieto legítimo? ¡Qué oportuno! ¿No se va a casar contigo esa chica del patio trasero? Esfuérzate, asegúrate de que se quede embarazada este año y dé a luz el año que viene. Por lo que veo, el anciano aún goza de buena salud. Antes de que fallezca, su hijo tendrá tiempo suficiente para crecer. Entonces, el anciano simplemente le pasará el liderazgo de la familia directamente a tu hijo, y tú te libras del problema. Fácil, ¿verdad? Al principio, Smuhun se quedó sin palabras, pensando que la idea era completamente ridícula. Pero cuanto más lo pensaba, más sorprendido se volvía su rostro. Ahora que lo había considerado, la sugerencia de Satoru era en realidad un plan bastante sólido. ¿Pero qué pasa si el hijo que tengo resulta ser tan inútil como yo? Smuhun puso cara de preocupación. ¿Y entonces? Satoru sonrió. No hay de qué preocuparse. Ha puesto uno de los brazos del capitán comandante a que su hijo será un genio, sin duda. Smuhun. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Ni siquiera su propio hijo confiaba en él, así que ¿de dónde sacó Satoru una fe tan inquebrantable? Lo más absurdo fue que, al decirlo, su rostro reflejaba una certeza absoluta, como si ya lo hubiera presenciado con sus propios ojos. Al ver la expresión de Satoru, Smuhun no pudo evitar reírse entre dientes y negar con la cabeza. ¡Qué tipo más raro! Si tan solo pudiera tener la mitad, no, incluso una décima parte de la confianza de Satoru, y justo cuando Satoru iba a decir algo más, una voz resonó de repente en sus oídos. Satoru. Idiota. Planeas pasar todo el día en el baño. Al oír el grito de Yoruichi, Satoru volvió a la realidad. Maldita sea. Se había excusado para ir al baño, pero eso debió haber sido hace media hora. Dirigió la mirada hacia donde provenía la voz de Yoruichi. Esa chica desquiciada había amplificado su voz con presión espiritual, transmitiéndola por toda la finca Kuchiki. Para una persona con ansiedad social como él, esto fue absolutamente humillante. Smuhun sonrió. Ese debe ser el jefe de la familia Shimin. Parece que ustedes dos son bastante cercanos. Sí, en todos los sentidos de la palabra. Satoru asintió. Bueno, mi pereza ha quedado al descubierto. Será mejor que me dé prisa en volver. Mientras tanto, estaré pendiente de las opciones de tratamiento. Cuídate y no te sobreexijas. Come bien, duerme bien. Ah, y piensa seriamente en lo que te dije sobre tu hijo. Créeme, mi futuro sobrino es un auténtico prodigio. Mientras escuchaba la retahíla de recordatorios de Satoru, Smuhun asintió pacientemente, imperturbable.
Tras abandonar la finca Kuchiki, Satoru se frotó el estómago y dejó escapar un largo suspiro de satisfacción. Ah, eso me sentó de maravilla y como era de esperar de la familia Kuchiki. La comida es prácticamente ilimitada. Debería pasarme más a menudo cuando tenga tiempo libre. Al oír esto, Yoruichi hizo un puchero. Si lo que buscas es buena comida, en casa de los Shimin también hay de sobra. Ven mañana y te enseñaré lo que es un auténtico banquete. Los ojos de Satoru se iluminaron. Llegaron a una bifurcación en el camino y tomaron rumbos separados. Yoruichi debía informar a los ancianos del clan sobre los sucesos del día y discutir cómo responder. Mientras tanto, Satoru se apresuró hacia la 1 división. Justo cuando se acercaba a su destino, se detuvo de repente sorprendido. Aizen estaba de pie frente a un gran tablón de anuncios, sumido en sus pensamientos. ¿Es Musuke? Satoru se acercó a él sigilosamente. Al oír su voz, Aizen se giró para mirar. Antes de que Satoru pudiera preguntar nada, Aizen señaló el aviso que había delante. Eslóganes de reclutamiento para cada división. Vine a echar un vistazo. Satoru alzó la vista hacia la pizarra. Al fijarse en la fecha, arqueó una ceja con sorpresa. Resulta que el momento en que se graduaron anticipadamente fue bastante fortuito. Para los alumnos de sexto año, el último semestre de estudios incluía prácticas en diversas divisiones. Tanto él como Aizen podrían unirse a esta oleada de nuevos reclutas. En cierto modo, esto les ahorró muchos problemas. Entonces, como si le hubiera asaltado un pensamiento repentino, Satoru extendió la mano y tiró de la manga de Aizen. Es Musuke Doraemon, ayúdame. Aizen. ... Comentario 0 comentario. Votar capítulo 105. Capítulo 105. Capítulo 105. Nombramiento de Satoru como comandante. Es Musuke Doraemon, ayúdame. Bajo la mirada perpleja de Aizen, Satoru lo arrastró a un rincón apartado. Tras activar la barrera insonorizada, Satoru le relató a Aizen con detalle su visita a la familia Kuchiki. Una vez terminado, mostró una sonrisa aduladora. Oye, es Musuke Doraemon, rápido, ¿qué tengo que hacer ahora? Con el respaldo de las casas nobles Kuchiki y Shimin, acabar con el clan Tsunayashiro debería ser pan comido, ¿verdad? El ojo de Aizen se contrajo al oír las palabras de Satoru. Las leyes de la sociedad de almas han permanecido inalteradas durante 1.000.000 de años. Por muy feas que se pongan las luchas entre bastidores, la guerra abierta jamás sería tolerada. Aunque te aliaras con las 4 grandes casas nobles, jamás aceptarían un ataque directo contra la familia Tsunayashiro. Satoru puso cara de irritación. Uf, los nobles son tan estúpidos. Es Musuke, date prisa y hazte más fuerte para que puedas aplastarlos a todos. Entonces enviaremos a los hombres a trabajar en vuestros laboratorios y nos quedaremos con las mujeres para nosotras. Aizen. ... Respiró hondo para controlar el aumento de su presión arterial. Ignorando las tonterías de Satoru, adoptó una expresión pensativa. Tras un instante, asintió. Ya lo tengo. Tras reunirte con el capitán comandante, ¿deberías decir esto? Maestro. Viejo. Capitán comandante. Ante la voz atronadora, Junjiro Sasakibe, que estaba regando las plantas, se llevó una mano a la frente. Enderezándose con la regadera en la mano, fulminó con la mirada a Satoru, que se acercaba. Señor Satoru, nada de gritos en el cuartel de la primera división. Pronunció la reprimenda con severa desaprobación. Satoru asintió exageradamente, cerrando la boca con una fuerza cómica. Luego, en un susurro exagerado. Tengo información clasificada, necesito informar al anciano inmediatamente. Al ver las ridículas payasadas de espías de Satoru, Junjiro sintió que le subía la presión arterial. Al entrar en el despacho de Yamamoto, encontraron al anciano leyendo. Al divisar a Satoru, Yamamoto refunfuñó. Todo ese alboroto, ¿qué catástrofe ahora? Bajo la mirada de Yamamoto, Satoru se inclinó y relató el incidente de Kuchiki. Yamamoto arqueó las cejas con genuina sorpresa. Aunque sabía que Satoru tenía talento para provocar problemas, este nivel de caos era impresionante incluso para él. Mientras Yamamoto reflexionaba, Satoru hinchó el pecho con orgullo. Profesor, he ideado una estrategia brillante al respecto. Yamamoto lo miró de reojo. Déjame adivinar. ¿Aliarte con Shimin y Kuchiki para asaltar el complejo de Tsunayashiro? Satoru se atragantó con el aire. ¿Cómo pudiste calumniar así a tu propio alumno? No juzguen por las apariencias. Estoy lleno de ideas brillantes cuando importa. Bajo la mirada escéptica de Yamamoto, expuso al pie de la letra el plan propuesto por Aizen.
Al principio, Yamamoto escuchó con los ojos entrecerrados, simplemente siguiéndole la corriente. Pero poco a poco, una genuina sorpresa brilló en aquellos ojos envejecidos. Al final, Yamamoto tenía los ojos bien abiertos. Chico, ¿se te ocurrió esto? Satoru sonrió con suficiencia. El único e inigualable. Pronunció la mentira sin el menor remordimiento. En primer lugar, Aizen no quería atribuirse el mérito en absoluto. Deseaba que todas sus ideas pudieran atribuirse a otros como chivos expiatorios. Por lo tanto, quien guió los pensamientos de Aizen y, en última instancia, condujo a este plan, se convirtió naturalmente en el único propietario de sus derechos de autoría. Al ver la expresión de autosuficiencia de Satoru, Yamamoto pareció sospechar. Sin embargo, tras una cuidadosa reflexión, se dio cuenta de que ninguna de las personas que rodeaban a Satoru parecía lo suficientemente inteligente como para haber ideado tal cosa. Tras reflexionar un rato, asintió. No está mal. Si seguimos este método, nuestras posibilidades de ganar serán muy altas. Dicho esto, cerró los ojos. Satoru pudo sentir una especie de mensaje envuelto en presión espiritual que salía de Yamamoto y se alejaba rápidamente en la distancia. En menos de 5 minutos, 2 figuras llegaron a la habitación utilizando pasos relámpago. Ambos eran personas a las que Satoru reconocía. Uno de ellos era el nuevo capitán de la tercera división, RMJKRM el Toribasi, con su largo cabello dorado y su delicado y sumiso porte. El otro era el nuevo capitán de la novena división, Kensei Muguruma, un hombre de cabello plateado y de una belleza audaz. En comparación con su último encuentro, ambos habían experimentado un cambio obvio. Ahora vestían el auri blanco de capitán. Al verlos, Satoru se sintió algo conmovido. Ambos ya eran guapos cada uno con su propio estilo, pero ahora, con el auri de capitán, su atractivo se había disparado. A este ritmo, pronto podrían incluso alcanzar su nivel, capitán comandante Yamamoto. Al aterrizar, ambos se inclinaron inmediatamente respetuosamente ante Yamamoto. Yamamoto asintió levemente. Entonces habló. Satoru, con efecto inmediato, te nombro comandante de la Unidad de Operaciones Especiales. Al recibir este nombramiento, usted poseerá autoridad operativa de clase A. Al oír esto, Satoru se sorprendió un poco. Los otros dos, sin embargo, no pudieron evitar mostrar expresiones de sorpresa. ¿Autoridad de clase A y encima una unidad de operaciones especiales? En cierto modo, mientras esta autoridad estuviera vigente, la influencia de Satoru dentro del GOTE 13 solo sería superada por la del propio capitán comandante Yamamoto. ¿Qué tipo de incidente grave había ocurrido? ¿Por qué el capitán comandante habría otorgado tal orden? Luego, Yamamoto continuó. Capitán de la 3. División, RMJKRM el Toribasi. Capitán de la 9ª División, Kensei Muguruma. Vosotros dos os uniréis a la Unidad de Operaciones Especiales de Satoru y seguiréis sus órdenes. Sin dudarlo, ambos respondieron. Entendido. Cuando volvieron a levantar la cabeza, sus miradas hacia Satoru se habían vuelto algo peculiares. Tras recibir sus órdenes, los tres abandonaron juntos el cuartel de la 1 División. RMJKRM bajó la voz. Bueno, comandante Satoru, ¿qué se supone que debemos hacer ahora? Lo que realmente quería preguntar era para qué servía esa unidad de operaciones especiales. Pero a menos que Satoru sacara el tema él mismo, no se atrevía a indagar. Satoru avanzó con aire arrogante antes de volver a mirarlo. Tras pensarlo un momento, habló. Capitán Toribasi, ¿cómo está su shumpo? RMJKRM respondió sin dudar. Ten por seguro que practico diligentemente todos los días. Satoru asintió satisfecho. Bien. Entonces dirígete al distrito oeste 12 de Rukonga y cómprame unos dango. Asegúrate de que sea de Nanatsumiya. Es mi favorito. RMJKRM. ¿Y? Abrió la boca, queriendo preguntar si Satoru hablaba en serio. Pero entonces, de repente lo comprendió. No, esto debe ser algún tipo de código. Cuando fuera a comprar el dango, seguramente recibiría algún tipo de información. Al darse cuenta de esto, sus ojos se iluminaron y asintió con firmeza. Entendido. Puedes contar conmigo, comandante Satoru. Comentario. Votar capítulo 106. Capítulo 106. Capítulo 106. El paraíso de la 2 División. Últimamente, RMJKRM el Toribasi había estado muy ocupado. Por orden del capitán comandante, se había unido a la unidad de operaciones especiales reunida por Satoru. Tras su incorporación, se había convertido esencialmente en un recadero.
Todos los días, Satoru lo enviaba a Rukongai a comprar toda clase de cosas extrañas. Un día podrían ser bocadillos, al día siguiente ropa, y al siguiente arroz, harina, aceite o sal. En los últimos días, sin embargo, Satoru había desarrollado una obsesión con el té. En tan solo 2 días, bajo las órdenes de Satoru, él y Kensei Muguruma habían recorrido todas las principales tiendas de té tanto en Seireitei como en Rukongai, comprando quién sabe cuántas variedades en quién sabe cuántas tiendas. A veces, para conseguir exactamente el mismo tipo de té, tenían que comprar diferentes cantidades en diferentes tiendas y luego volver a comprar en varios lotes. Si se tratara de una historia moderna, incluso podría haber sospechado que Satoru estaba preparando algún ritual extraño para invocar a un dios del té del caos. Idiota. Ese bastardo de Satoru obviamente solo está jugando con nosotros. Kensei caminaba con las manos detrás de la cabeza, murmurando sus pensamientos con desgana. RMJKRM arqueó una ceja. Vamos, Kensei. Eso no está del todo bien. Satoru fue nombrado personalmente comandante de unidad por el mismísimo capitán comandante, y ostenta autoridad de clase A. El capitán comandante jamás bromearía sobre algo tan serio como la autoridad de clase A. El comandante Satoru debe tener un significado más profundo detrás de todas estas tareas que me ha asignado. Kensei. Aunque seguía creyendo que Satoru solo estaba bromeando, tuvo que admitir que RMJKRM tenía razón. Al ver que Kensei guardaba silencio, RMJKRM tarareó una melodía alegre y se dirigió hacia el cuartel de la segunda división con una sonrisa complácida. El centro de mando temporal de Satoru se instaló en los cuarteles de la segunda división, una disposición con la que RMJKRM no tenía quejas. Si no trabajara para Satoru, estaría atrapado escuchando los sermones de la abuela Iba y soportando sus severas instrucciones sobre las obligaciones de capitán. En comparación, hacer recados para Satoru era mucho más agradable. Comandante Satoru. Hemos llegado. Anunció RMJKRM en la puerta. Capitán Toribasi. Espere, no abra la puerta todavía. La voz de Satoru provino del interior. Algo en su tono les pareció extraño a ambos hombres. Oye, idiota, ese es la voz de una mujer, resonó de repente en la habitación. RMJKRM no lo reconoció, pero Kensei, que había sido vicecapitán anteriormente, lo había oído varias veces. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Yoruichi Shimin? ¿Comandante de Lonmitsukidn? ¿Qué demonios hacían esos dos ahí dentro? Por lo que parece, se estaban vistiendo con prisa. Kensei quedó atónito. Los ruidos de forcejeo sugerían caos en el interior. Olvídalo, no me voy a poner esto. Está todo enredado. ¿De quién es la culpa? Tuviste que desnudarte justo a mi lado. Ahora solo es un montón de retazos de tela, Otoribasi. Muguruma. Intercambiaron miradas de horror. Esto fue malo. Muy malo. Tal vez deberían simplemente irse. Mientras debatían si huir, la voz de Satoru volvió a resonar. Ejem. Capitanes, pasen. Las pupilas de ambos hombres temblaron. ¿Quién en su sano juicio entraría? Tras unos segundos de silencio, Satoru repitió la invitación. Apretando los dientes, Kensei abrió la puerta corrediza. Dentro, Satoru estaba sentado en un escritorio, acunando un gatito negro. Detrás de él estaba Sui FNG, masajeándole los hombros con visible disgusto. El aura oscura que emanaba de ella les hizo preguntarse si estaría planeando estrangular a Satoru en cuanto tuviera la oportunidad. Sus ojos agudos notaron de inmediato el Shyakushin de Satoru, puesto apresuradamente, cuyo desorden delataba una vestimenta apresurada. Una aterradora constatación me invadió. Satoru, Yoruichi y esa chica, ¿qué actividades impías habían tenido lugar allí? La ausencia de Yoruichi sugería que se había escondido en algún lugar, posiblemente debajo del escritorio. Al no haber podido vestirse a tiempo, la idea casi les hizo llorar. Si por accidente veían algo que no debían, el crimen de insultar a la nobleza podía enviarlos directamente al Smkyoku. Armándose de valor, RMJKRM ignoró a su IFNG y adoptó un tono profesional. Comandante Satoru, ¿cuáles son mis órdenes para hoy? Satoru se acarició la barbilla pensativo. Tras unos segundos de reflexión, habló. Vayan al Rukongai Norte, Distrito 7, y cómprame un poco de té. Consíguelo en Itoya, su té más fino. 100 katies de él. Al oír las palabras de Satoru, RMJKRM no pudo evitar abrir mucho los ojos por la sorpresa.
Ito ya era la mejor tetería de la sociedad de almas. Su té ya era más caro que en otras tiendas desde el principio. Su mejor té era un tesoro raro que se vendía por la maza. ¿Cómo era posible que hubiera 100 katies disponibles? Le tembló el ojo mientras decía. Comandante Satoru, ¿esto es algún tipo de broma? ¿Quién te está tomando el pelo? Satoru puso los ojos en blanco. 100 katies son 100 katies. Si el dinero no es suficiente, pídeselo a la familia Almaeda. Recuerda, debe estar en stock. No se aceptan pedidos pendientes. Si no pueden producirlo en el acto, que trasladen el stock de otras tiendas inmediatamente. Si no lo consiguen para hoy, haz valer tu autoridad como capitán y clausura su tienda. Al ver lo serio que estaba Satoru, RMJKRM se quedó paralizado, momentáneamente sin palabras. Desde niño, siempre había sido una persona bastante tímida e introvertida. Imponer su autoridad a los demás era algo que le resultaba difícil. Al notar su expresión preocupada, Kensei chasqueó la lengua con fastidio. Extendió la mano, la puso sobre el hombro de RMJKRM y lo jaló hacia atrás. Comandante Satoru, déjeme a mí encargarme de esto. Le garantizo que la misión se completará. Ah, claro, lo que sea. Satoru agitó la mano con desdén, se reclinó en su silla y cerró los ojos con pereza. Mientras su IFNG continuaba masajeándole la espalda por detrás, Satoru lucía la inconfundible y despreciable expresión de un terrateniente tirano. Kensei negó con la cabeza con una mezcla de diversión y exasperación antes de darse la vuelta para marcharse. Una vez que se hubo marchado, Satoru dirigió su mirada hacia RMJKRM. Capitán Toribasi, ¿cómo van los preparativos para los soldados Egen, los miembros del escuadrón que usted y el capitán Muguruma han estado organizando durante este tiempo? Toribasi asintió. Tenga la seguridad de que, según sus instrucciones, se han reunido 300 miembros del escuadrón. Aquí está la lista. Mientras hablaba, sacó de entre sus ropas un libro encuadernado con hilo. Un miembro del Onmitsu Kidma apareció de repente, tomó el libro y usó Shunpo para aparecer junto a Satoru y entregárselo. Satoru lo aceptó, lo hojeó con indiferencia y asintió. Bien. Ahora, regresen inmediatamente y hagan que todos se cambien a ropa de civil. Divídanlos en 4 grupos y colóquenlos en emboscada en los 4 distritos principales de Rukongai. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 107. Capítulo 107. Capítulo 107. La operación de Satoru. En el momento en que estas palabras salieron de su boca, Toribasi no pudo evitar quedarse mirando conmocionado. 300 miembros del escuadrón, vestidos de civiles, dispersos y tendidos en emboscada por todo Rukongai. ¿A quién planeaba matar? ¿Satoru y los había traicionado? Innumerables pensamientos inundaron su mente, enviando oleadas de inquietud a su corazón. Sin embargo, a pesar de su confusión, asintió y rápidamente se dio la vuelta para marcharse y hacer los preparativos. Independientemente de las intenciones de Satoru, como persona con autoridad operativa de clase A, ahora era superior. A menos que el capitán comandante revocara la autoridad de Satoru, este cumpliría sus órdenes sin dudarlo. Una vez que el Toribasi se hubo marchado, Suifen se teletransportó hacia la puerta y la cerró. Satoru se puso de pie, enderezando su Shiakushin. Mientras tanto, el gato negro que tenía en brazos saltó ligeramente hacia abajo, aterrizando en el suelo. ¡Zas! El cuerpo del gato se expandió rápidamente, su pelaje retrocedió mientras se transformaba en la figura de una niña de piel oscura. Metió la mano debajo del escritorio de Satoru y sacó su ropa enredada, forcejeando para deshacer los nudos. Mientras observaba la espalda lisa y desnuda de Yoruichi, Satoru sintió que su corazón se aceleraba ligeramente. Su cabello, de longitud media y con reflejos violetas, caía en cascada sobre su piel color café, exudando un atractivo casi surrealista. Tragó saliva con dificultad y desvió la mirada. Suifen, tras cerrar la puerta con llave, regresó refunfuñando. Lady Yoruichi, Lord Satoru, tengan en cuenta su reputación. Lo que ustedes dos estaban diciendo antes en esta sala, la gente definitivamente lo va a malinterpretar. Si esto continúa, ¿qué será del futuro de Lady Yoruichi? Yoruichi, que estaba en pleno proceso de ponerse la ropa interior, la miró con expresión de desconcierto. ¿Qué dijimos? ¿De qué estás hablando? Suifen abrió la boca, sus mejillas se sonrojaron ligeramente, pero no salieron palabras. Satoru sonrió con sorna, completamente divertido por su reacción de desconcierto. Justo cuando iba a decir algo, Yoruichi se puso su Shiakushin. Mientras se ataba el cinturón, habló. ¿Listo para movernos, Satoru? Sí. Satoru asintió.
Anteriormente, ambos se habían transformado en gatos negros y habían realizado un viaje a Rukongai. En los últimos días, Satoru había dado instrucciones a la familia Almaeda para que elaboraran una lista. Esta lista contenía todas las empresas vinculadas al clan Tsunayashiro. Una vez finalizada la lista, ordenó a los dos capitanes que fueran a esas tiendas y realizaran las compras. Mientras los tenderos estaban distraídos, él y Yoruichi, en su forma felina, se colaron para examinar los libros de contabilidad. Finalmente, basándose en el libro de contabilidad, analizaron qué tiendas tenían estrechos vínculos financieros con la familia Tsunayashiro y qué tiendas contaban con importantes inversiones de Tsunayashiro. A medida que la lista se iba aclarando, finalmente se acercaba el momento de cerrar la red. ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Que no hay suficiente stock? Ese sí, Shinigami-sama, no tenemos ni 5 libras, mucho menos 100, ahora mismo, solo tenemos un poco más de 4 libras aquí. Te las regalo, disfrútalas primero. En cuanto al resto, te lo haré llegar lo antes posible, ¡bam! Antes de que el tendero pudiera terminar, Kensei golpeó el mostrador con el puño. No te metas conmigo. Soy el capitán de la 9ª división. Si quiero té, más vale que esté listo ahora mismo, joder. ¿Crees que puedes meterte conmigo? ¿Quieres que tu tienda desaparezca? Kensei apoyó la cabeza sobre el mostrador, fulminando con la mirada. Con su alborotada melena blanca, tenía toda la pinta de ser un matón intimidante. El tendero estaba a punto de llorar. Le temblaron los labios antes de que finalmente pareciera armarse de valor. Bajando la voz con cautela, dijo: Capitán Sama, el dueño de nuestra tienda es, la familia Tsunayashiro. La más importante de las 5 grandes casas nobles. No querrás buscarte problemas innecesarios, ¿verdad? ¿Podrías, quizás mostrar algo de clemencia? Ante esto, las pupilas de Kensei se contrajeron ligeramente. ¿La familia Tsunayashiro? ¿Una de las 5 grandes casas nobiliarias? Por un momento, casi consideró la posibilidad de marcharse. Pero entonces, lo comprendió. Un momento, ¿podría ser que Satoru planeara desde el principio provocar a la familia Tsunayashiro? Si esto involucraba a las 5 grandes casas nobles, entonces su autorización de clase A tenía perfecto sentido. Además, Yoruichi y Satoru eran extremadamente cercanos. Con su perspicacia, era imposible que desconociera la influencia de la familia Tsunayashiro. Gradualmente, su ceño fruncido se relajó. TCH, está bien. Llegaré a un acuerdo. Se inclinó sobre el mostrador, agarró la silla del tendero y se sentó. Ahora, empieza a transferir el stock de todas tus sucursales. Me da igual cómo lo hagas. Quiero mis 100 libras de té antes de la cena. Al ver que Kensei no bromeaba, el tendero frunció el ceño brevemente antes de forzar una sonrisa. Entendido, Capitán Sama. Lo arreglaré de inmediato. Acompañado de varios empleados, se dirigió a la parte trasera. Ichiro, avisa inmediatamente a todas las sucursales. Que envíen todo su stock de Gyokuro. Hiro, lleva gente a todos los almacenes. Trae la mercancía aquí lo más rápido posible. Saburo, dirígete al distrito oeste 32. Allí se encuentra la plantación de té más grande de la Sociedad de Almas. Compra todo el Gyokuro procesado que tengan. Shiro, ve a buscar a Lord Takatori inmediatamente. Infórmale de la situación. Los empleados se dispersaron rápidamente para cumplir sus órdenes. Itoya, la mayor cadena de teterías de la Sociedad de Almas, entró en acción. En menos de 2 horas, se habían recogido todos los Gyokuro de las sucursales de Rukongai. Un total de 60 y tantas libras. Todavía les faltaban casi 40 libras, pero una ronda de compras a productores locales debería solucionarlo. El tendero se secó el sudor y sonrió aliviado. Rukongai, Distrito Oeste 32. Más de una docena de Shinigami vestidos de guerreros aterrizaron sucesivamente utilizando pasos relámpago. Todos ellos eran espadachines empleados por la familia Tsunayashiro. Al escuchar el informe de su subordinado, Tsunayashiro Takatori, quien supervisaba todas las operaciones comerciales en Rukongai, sintió inicialmente una oleada de ira. Pero entonces, la emoción se apoderó rápidamente de la situación. El recién nombrado capitán de la 9ª división, aunque no podía comprender por qué este hombre estaba causando problemas con la familia Tsunayashiro, había un dicho que era cierto. Sin discordia no hay concordia. Se había estado preguntando cómo entablar amistad con los 2 capitanes plebeyos recién nombrados. Ahora, se presentaba la oportunidad perfecta.
Si resolviera este incidente del TI, con un gesto de humildad, le regalara esos tés a Kensei gratuitamente, este último seguramente se emocionaría hasta las lágrimas de gratitud, ¿no es así? Aunque los tés valían millones, comparado con la amistad de un poderoso personaje de nivel capitán, no era nada. Rukongai, plantación de té. Espadachines ataviados con túnicas que ostentaban el escudo de armas de la familia Tsunayashiro anunciaron su intención de comprar el té. Sin embargo, todos los cultivadores de té mostraban expresiones de incredulidad y estupefacción. Impaciente ante su reacción, uno de los espadachines estalló. «Oye, ¿qué pasa?» Un cultivador de té tembló antes de señalar apresuradamente a lo lejos. Justo Shinigami-sama. En este preciso instante, la familia Almaeda envió gente a comprar todo el Gyokuro, ya les han vendido hasta la última hoja. Los rostros de los espadachines se ensombrecieron al unísono. Extraño. Mi padre lleva 4 días enfermo, y mi madre 3. Yo tampoco me escondía. Todos los días ayudaba a preparar las medicinas y comía con ellos. ¿Cómo es posible que ellos dos se enfermaran, mientras que yo di negativo en todas las pruebas? Comentario. Votar capítulo 108. Capítulo 108. Capítulo 108. La sugerencia de Tokinada Seireitei, Distrito Sur. Aquí se alzaba una lujosa finca. Esta era una de las propiedades de la familia Tsunayashiro, específicamente encargada de la gestión comercial. Su supervisor se llamaba Tsunayashiro Takatori, un auténtico descendiente directo del clan Tsunayashiro y una figura representativa entre los herederos de tercera generación. En ese momento, Takatori estaba sentado en su estudio, con expresión sombría mientras escuchaba el flujo constante de informes. Informe, Lord Takatori. La familia Almaeda ha comprado todo el stock del mercado de carne de South Rukongai con el que nos asociamos. Informe, Lord Takatori. Nuestros 2 mayores proveedores de especias afirman que no les quedan existencias. Informe. Lord Takatori. Mientras escuchaba los informes de sus subordinados, Takatori temblaba de rabia. La familia Almaeda y este clan de nuevos ricos se había vuelto loco de repente, comprando la gran mayoría de los productos de Rukongai a precios que duplicaban o incluso superaban el precio de mercado. Aunque la sociedad de almas era vasta, sus sistemas tradicionales dictaban que cada familia estaba ligada a sus oficios hereditarios. Las familias que criaban cerdos solo podían hacerlo durante generaciones. Las familias que cultivaban hortalizas solo podían hacerlo durante generaciones. Por lo tanto, una vez que estos proveedores fueron absorbidos, encontrar reemplazos a corto plazo resultó prácticamente imposible. ¿La familia Almaeda había perdido la cabeza? ¿Acaso desconocían las consecuencias de oponerse a la familia Tsunayashiro? Justo cuando su irritación alcanzaba su punto máximo, un Shinigami apareció en su estudio usando Shumpo. Señor Takatori, los ancianos del clan han enviado a alguien para informarse sobre la situación. Takatori apretó los dientes con un crujido audible. Malditos viejos. Nunca movieron un dedo cuando todo iba bien, pero en cuanto surgía algún problema, eran los primeros en exigir respuestas. Poco después, entraron varios hombres de mediana edad vestidos con túnicas ornamentadas y estampadas. Todos ellos eran enviados de los ancianos del clan. Como era de esperar, en cuanto entraron, comenzaron con una ronda de preguntas aparentemente preocupadas pero en realidad reprochatorias. Entonces llegó la presión, exigiéndole que resolviera esta crisis de inmediato. Para estos ancianos, el futuro del clan y los conflictos externos ya no eran asuntos de gran importancia. Lo único que les preocupaba era el revés financiero y la posible reducción de sus propias asignaciones. Una vez que los enviados de los ancianos se marcharon, Takatori se puso de pie. Alguien. Reúnan a todos los guardias de la finca y síganme a la residencia Almaeda. Un aura asesina emanaba de Takatori. ¿De verdad creía la familia Almaeda, una simple familia advenediza, que con el respaldo de la familia Shimin nadie se atrevería a tocarlos? En comparación con la decadente familia Shimin, su propio clan Tsunayashiro era la verdadera casa noble más importante de la sociedad de almas. Mientras salía de su estudio, casualmente vio acercarse a un joven con ojos de zorro. El hombre vestía una túnica con el escudo de Tsunayashiro, su mirada era frívola y tenía mechones de tinte verde en el pelo. Al verlo, Takatori frunció ligeramente el ceño. Tokinada, ¿qué haces aquí? Tsunayashiro Tokinada. Un miembro de bajo rango de una rama familiar, un don nadie insignificante. Takatori solo le permitió quedarse porque su padre le había suplicado que aprendiera algunas habilidades empresariales.
Bajo su mirada, Tokinada sonrió e hizo una reverencia respetuosa. Primo Takatori, ¿planeas enfrentarte a la familia Almaeda? Al verse Tokinada descifrado sus intenciones, el ceño de Takatori se frunció aún más. ¿Y si lo soy? Tokinada soltó una leve risita. Si yo fuera tú, no me acercaría a esos tipos. Probablemente haya algún tipo de trampa oculta en esto, Tokinada. Antes de que Tokinada pudiera terminar de hablar, un rugido furioso lo interrumpió bruscamente. Bajo la mirada algo sorprendida de Tokinada, Taketori le reprendió con severidad. Tokinada, recuerda cuál es tu lugar. Cuando se atreve un miembro insignificante de una rama familiar como usted a decirme a mí, el descendiente directo de la familia principal, ¿qué debo hacer? Maldito, ¿quieres probar el castigo familiar? Al oír esto, Tokinada rápidamente puso una expresión de temor y se inclinó ante Taketori. Mis disculpas, primo Taketori. Me extralimité. HMPH, mientras lo sepas. Dicho esto, Taketori agitó la manga y se marchó. Al ver la figura de Taketori alejarse, Tokinada se enderezó lentamente, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa. Primo Taketori, eres perfecto en todos los sentidos, excepto que tu orgullo es demasiado fuerte. Quizás el original se habría dado cuenta del problema, pero después de que un miembro inútil de la familia como yo se lo recordara, jamás volvería a considerar esa posibilidad. Las cosas se están poniendo cada vez más interesantes. Juntando las manos, se dio la vuelta y se marchó con una sonrisa. En las calles de Seireitei, más de 100 espadachines se reunieron en silencio, dirigiéndose hacia la residencia Almaeda. Un Shinigami que patrullaba la zona se percató de esto y quiso acercarse para preguntar qué ocurría, pero un compañero lo detuvo inmediatamente. Idiota, no vayas allí, ¿no ves los escudos familiares en su ropa? ¿Escudos familiares? Ese es el escudo de armas de una de las 5 grandes familias nobles. El clan Tsunayashiro. Con tantos espadachines de Tsunayashiro moviéndose juntos, no podemos interferir. Infórmenlo al capitán inmediatamente. Poco después, liderados por Taketori, los espadachines llegaron a las puertas de la finca Almaeda, rodeándolas por completo. Al contemplar las puertas que tenían delante, los espadachines sintieron una extraña sensación de inquietud. Las puertas de la residencia Almaeda estaban hechas de oro. Brillaban intensamente bajo la luz del sol. Normalmente, incluso si alguien quería ostentar riqueza, utilizaba madera preciosa. Algunos tipos de madera, por peso, podrían ser tan caros como el oro. Eso les permitiría mostrar su estatus sin parecer vulgares. En cierto modo, la familia Almaeda tenía verdadera confianza. No cualquiera podía permitirse semejante ostentación de riqueza. Sentado en una litera, Taketori dirigió una mirada significativa a alguien que estaba fuera. Un espadachín asintió en señal de comprensión y dio un paso al frente. Marenosin Almaeda. El señor Taketori del clan Tsunayashiro está aquí. Venid a presentarle vuestros respetos de inmediato. Aunque la familia Almaeda era rica, su estatus nobiliario no era particularmente alto. Con la llegada de un descendiente directo de una de las 5 grandes familias nobles, Marenosin Almaeda, como cabeza de familia, naturalmente tuvo que salir personalmente a recibirlo. Poco después de la llamada, las puertas de la residencia Almaeda se abrieron lentamente. Dentro de la palanquín, Taketori sonrió con sorna. De camino aquí, ya había planeado exactamente cómo reprendería a Marenosin Almaeda. Para entonces, el alboroto ya había atraído la atención de muchos curiosos. Si Marenosin Almaeda, como cabeza de su familia, sufriera una humillación pública ante tanta gente, su autoridad sobre sus subordinados se debilitaría naturalmente. Un simple advenedizo, intentando monopolizar el mercado con dinero, qué ingenuo. Llevaba la cortina del sedán subida y un sombrero de ala ancha para ocultar su rostro. Fue un gesto que hacía alarde de estatus. Ocultar el propio rostro a la otra persona era un gesto reservado únicamente para aquellos de estatus superior. Bajo su mirada, las puertas doradas se abrieron de par en par. La figura de Marenosin salió a escena. Taketori dejó escapar un bufido burlón, a punto de hablar solo para ver aparecer varias figuras más detrás de él. Comentario. Votar capítulo 109. Capítulo 109. Capítulo 109. Agitación en el distrito noble. Bajo la mirada atónita de Taketori, una figura tras otra salió del interior. Una joven de piel oscura, vestida con atuendo marcial, que exudaba un aire de vigor heroico. Yoruichi Shimin, jefa del clan Shimin.
Un hombre apuesto adornado con una horquilla en forma de estrella y una bufanda floral carmesí alrededor del cuello, el yerno de la familia Kuchiki, tercer asiento de la sexta división, Kmga Kuchiki. Y junto a Yoruichi estaba un joven vestido con un Shyakushin negro, el discípulo de Henriksai, el prodigio de Shinem, Satoru Mikami. Al ver aparecer a los tres juntos, la expresión de Taketori se ensombreció. La aparición de Yoruichi y Satoru allí no le sorprendió en absoluto. En los últimos días, ambos se habían opuesto sin descanso a las familias nobles, y su infamia era bien conocida en toda la casa Tsunayashiro. Pero y la presencia de Kmga Kuchiki presagiaba problemas. En la actualidad, la familia Kuchiki se encontraba en una frágil fase de transición. El jefe de la primera generación, Jinrei Kuchiki, había envejecido y rara vez hacía apariciones públicas fuera de asuntos relacionados con la sexta división. Entre la segunda generación, solo estuvo Smjun Kuchiki. Aunque técnicamente pertenecía a la segunda generación, Smjun aún era joven. Apenas mayor que los vástagos de la tercera generación de la familia Tsunayashiro. En su estado actual, carecía de la capacidad para asumir el cargo. En cuanto a la tercera generación, y bueno, disculpen, pero la familia Kuchiki no tuvo herederos de tercera generación. Así pues, como yerno de la familia, Kmga era el único representante del clan Kuchiki aparte de Jinrei. Además, la formidable fuerza del propio Kmga aseguraba que nadie en los círculos nobles se atreviera a subestimar a este supuesto simple yerno. Como descendiente directo de la familia principal, estaba al tanto de la situación actual entre los clanes Tsunayashiro y Kuchiki. Se rumoreaba que poco después de que la familia Kuchiki concretara una alianza matrimonial con la familia Miwa, el jefe de esta última pereció en un incendio. Aunque no había estado involucrado, era fácil deducir que su clan debía tener algo que ver. Sobre todo teniendo en cuenta que la familia había enviado a alguien expresamente para advertirle que se mantuviera muy alerta ante el clan Kuchiki en los próximos días. Si después de semejantes insinuaciones seguía sin captar las indirectas, bien podía dimitir como supervisor comercial. Con una mezcla de cautela y vigilancia, Taketori entrecerró los ojos mirando a Kmga. «Señor Kuchiki, ¿qué le trae por aquí?» Kmga permaneció allí de pie, con la mirada perdida, como absorto en sus pensamientos. Solo cuando le hablaron, volvió a prestar atención. Al cruzar su mirada con la de Tsunayashiro, un destello de desdén cruzó su expresión. La presión espiritual a su alrededor se tornó inquieta. Al observar este cambio, los dedos de Satoru se movieron imperceptiblemente. Justo entonces, Marenosin percibió la tensión y, con decisión, aclaró su garganta, dando un paso al frente. Lord Kmga está aquí representando a la familia Kuchiki para discutir posibles colaboraciones comerciales con la casa Almaeda. A menos que, señor Tsunayashiro, ¿usted también está interesado? De ser así, los bienes del Maeda ciertamente podrían destinar una parte al clan Tsunayashiro. Después de todo, tras haber firmado contratos con la mayoría de los proveedores de Rukongai, nuestro inventario es más que abundante. Taketori se quedó momentáneamente paralizado al oír esto, luego sus ojos brillaron con sorpresa y furia. La familia Kuchiki, aliándose con los Maeda. El nombre Maeda estaba intrínsecamente ligado al Shimin. ¿Eso significaba que los Kuchiki habían decidido aliarse con los Shimin? Un escalofrío le recorrió la espalda. Dos de las 5 grandes casas nobles unieron fuerzas, mientras que el clan Shiba siempre había estado enfrentado con el Tsunayashiro. Esto distaba mucho de ser lo ideal. Frunciendo el ceño, estudió la reacción de Kmga, solo para descubrir que la expresión del hombre permanecía inalterada, sin negar las afirmaciones del Maeda. Esto fue verdaderamente problemático. Los Maedas eran simples advenedizos. Sus incursiones comerciales no eran intrínsecamente amenazantes. Si se les presionaba, simplemente podían ser reprimidos mediante el estatus y los medios. Si bien los Shimin podrían proteger fácilmente la casa Almaeda, salvaguardar todas sus empresas Rukongai estaría más allá de su capacidad. Pero con la implicación de los Kuchiki, la dinámica cambió por completo. Dada la fuerza fundamental de los Kuchiki, proteger a los Almaeda sería pan comido. Tras unos segundos de rápidos cálculos, se quitó el sombrero de mimbre y asintió secamente. Mi visita no anunciada de hoy fue una intrusión. Nos despedimos. Mientras se disponía a bajar la cortina del palanquín, Satoru intercambió una mirada con Yoruichi. Ella sonrió con malicia. Entonces, una presión espiritual brotó de su cuerpo mientras se lanzaba hacia adelante como un rayo, haciendo volar a una docena de espadachines que la custodiaban con una ráfaga de patadas y golpes. La casa Almaeda opera bajo la protección de Yoruichi.
¿Crees que puedes irrumpir, dar órdenes a gritos e irte ileso? No mientras yo esté aquí. Dentro de la palanquín, el rostro de Takatori se ensombreció. Deténganla. La locura de Yoruichi era notoria incluso entre la nobleza. A pesar de ser una niña, su comportamiento era más salvaje que el de la mayoría de los herederos varones. Su repentino ataque no le sorprendió demasiado. Numerosos espadachines cargaron contra Yoruichi. Al ver esto, Marenosin rugió. No te atrevas a hacerle daño a Lady Yoruichi. Sin siquiera desenvainar su espada, blandió sus enormes puños y se abalanzó sobre la multitud con su imponente figura de 2 metros. Al instante, los sonidos de la carne siendo golpeada, los gritos de dolor y los furiosos alaridos de los espadachines llenaron el aire. Dentro de su palanquín, la expresión de Taketori se ensombreció con una ira creciente. Como vástago de la familia Tsunayashiro, era la primera vez en su vida que lo provocaban hasta tal punto. Al divisar a Yoruichi en medio del caos, levantó la mano. Una cadena dorada de partículas espirituales se materializó instantáneamente, disparándose hacia Yoruichi. El hechizo número 63 de Bakudum, Sajun Sabaku, se había lanzado sin encantamiento. Entre la multitud, Yoruichi de repente sintió algo y giró la cabeza bruscamente, lanzando una mirada sorprendida hacia la litera. Demasiado tarde. Taketori se preparó para soltar la atadura. Pero justo en ese momento, una mano le agarró la muñeca. Para su sorpresa, Satoru había aparecido de repente a su lado sin previo aviso. Mientras sujetaba la muñeca de Taketori, Satoru interrumpió las partículas espirituales, deshaciendo la cadena de unión que se estaba formando. Sonrió ampliamente. Señor Tsunayashiro, ileso, espero. Estoy aquí para protegerte. A Taketori le tembló el ojo. ¿Protegerme? Como si me fuera a creer eso. Antes de que pudiera replicar, Satoru ya había desaparecido, reapareciendo a cierta distancia. Mientras tanto, Yoruichi, como si hubiera logrado algún objetivo, cesó su lucha agresiva y comenzó a retirarse de la refriega. Al observar sus movimientos, Taketori no podía comprender sus intenciones, pero sus instintos le gritaban que algo andaba terriblemente mal. Tras una breve vacilación, ordenó con urgencia: deténganlos. Los espadachines, sin dudarlo, se abalanzaron para bloquear la huida de Satoru y Yoruichi. Al observar la escena, Nga resopló con frialdad. Lentamente, desenvainó su Zanpakuno. Susurra, Muramasa. Comentario. Votar capítulo 110. Capítulo 110. Capítulo 110. Lumaeda Reina Supremo. Cuando Nga pronunció la orden de liberación, innumerables hilos púrpuras de energía espiritual brotaron de su cuerpo. Estos hilos atravesaron los cuerpos de los Shinigami Tsunayashiro a una velocidad cegadora. En el momento en que los hilos se conectaron, las fuerzas de Tsunayashiro se endurecieron de forma antinatural. Entonces, ocurrió algo extraño. Bajo la mirada atónita de los Shinigami, sus Zanpakuns movían con fuerza, intentando atacar a sus propios camaradas. En un instante, gritos de agonía, alaridos de terror y maldiciones convirtieron el campo de batalla en un infierno viviente. Al presenciar la escena ante ella, Yoruichi no pudo evitar abrir mucho los ojos. Incluso el Maeda, un vicecapitán experimentado acostumbrado a grandes espectáculos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Imagínate la desesperación si fuera su propio Zanpakuno el que estuviera siendo manipulado. TSK. El Maeda se secó el sudor de la frente con mano temblorosa. Al ver a Nga dispuesto a acabar con todo aquel que estuviera a la vista, Satoru le agarró rápidamente del brazo. Basta. Hermano, cálmate. Nga, que no mostraba expresión alguna, de repente volvió a la realidad, y sus ojos parpadearon con un atisbo de conciencia. Al contemplar la caótica escena que tenía ante sí, su corazón dio un vuelco y rápidamente retiró el poder de su Zanpakuno. No se trataba de un campo de batalla de vida o muerte. Ir demasiado lejos haría imposible una resolución pacífica. Lo primero que pensó no fue cómo explicarse. En cambio, se imaginó la severa reprimenda que le esperaba de su suegro a su regreso. El rostro gélido de Jinrei Kuchiki se cernía sobre su mente, provocándole un nudo en la garganta por la inquietud. Mientras tanto, Satoru, tras sujetarlo hacia atrás, dio un paso al frente de inmediato con expresión severa. Señor Tsunayashiro. ¿Qué significa esto? Os recibimos con cortesía, y aún así recurráis a la violencia. Tal brutalidad. ¿Acaso corresponde a un noble de su posición? Yoruichi también se acercó, colocando una mano en su cadera. Exacto. Más te vale darnos una explicación como es debido hoy mismo.
Al oír esto, el rostro de Takatori se ensombreció. A plena luz del día, había liderado más de 100 hombres para atacar a miembros de alto rango de las familias Shimin y Kuchiki. Si este asunto se difundiera, dañaría enormemente su reputación. Él era el responsable del negocio familiar, y una reputación dañada sería muy perjudicial. Pensando esto, abrió la boca, dispuesto a ofrecer alguna explicación. Pero justo cuando las palabras estaban a punto de salir de sus labios, de repente se dio cuenta de algo. Mirando fijamente a Satoru, que parecía totalmente impenitente, no pudo evitar abrir mucho los ojos. Maldita sea. Fue el Shimin. Fuiste tú quien me atacó primero. ¿Cómo es que esto se convirtió en que yo fuera el agresor? Al oír esto, Yoruichi parpadeó sorprendida y se giró para mirar a Satoru. Satoru parpadeó y luego tosió levemente. Bueno, ya que hemos llegado a esto, demos un paso atrás ambos. Hagamos como si el incidente de hoy nunca hubiera ocurrido. Takatori. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Su presión arterial se disparó. Este mocoso maldito. ¿Acaso entendía lo que significaba dar un paso atrás? Recordando los acontecimientos anteriores, quien claramente se había excedido fue Kniga Kuchiki. Si Satoru no hubiera intervenido a tiempo, probablemente decenas de sus hombres habrían muerto. Como nobles de alto rango, atacar con tanta crueldad y sin miramientos, si hubiera sido el primero en exigir una explicación, al menos podría haber hecho que Kuchiki sufriera algunas consecuencias. Pero ahora, con la interrupción de Satoru, el hilo de la discusión se perdió por completo. Para entonces, una multitud de curiosos había comenzado a congregarse a lo lejos. La residencia del Maeda se ubicaba en los límites del barrio noble, y muchos de sus habitantes eran figuras influyentes. Seguir armando un escándalo solo perjudicaría sus propios intereses. Tras unos segundos de reflexión, Takatori sonrió. Bien, demos un paso atrás ambos, la discusión de hoy ha sido esclarecedora, Takatori. Si se presenta la oportunidad en el futuro, me encantaría invitar a Lord Shimin y Lord Kuchiki a tomar una copa. Mientras hablaba, ignoró deliberadamente a Satoru, que no era de noble cuna. Yoruichi arqueó una ceja y abrió la boca para decir algo. Satoru la detuvo con un movimiento de cabeza. Una vez que Takatori y sus hombres se marcharon, Mare-no-Shin sonrió ampliamente. Eso fue satisfactorio. Tsunayashiro Takatori, que normalmente mira a todo el mundo por encima del hombro, por fin recibió su merecido. Satoru soltó una risita. Tío Mare-no-Shin, la forma en que cargaste contra las filas enemigas y empezaste a lanzar puñetazos fue genial. ¿Ah, sí? Jajaja, me halagas, me halagas. No fue nada especial. Mare-no-Shin rió con ganas. No se dejen engañar por mi apariencia. Mis habilidades con el Akuda están entre las mejores de la segunda división. Si ese cabrón no me hubiera tendido una emboscada durante el ataque a la prisión, sin duda le habría dejado un recuerdo. Satoru asintió. Mare-no-Shin no exageraba. Entre los vicecapitanes, sin duda era un luchador de primer nivel. Además, su físico robusto le proporcionaba una resistencia excepcionalmente alta. Incluso un capitán como Yasushi Takada, especializado en defensa más que en ataque, tendría dificultades para derribarlo de frente. Tras charlar con Mare-no-Shin, Satoru se dirigió a Kniga. Solo para descubrir que este último lo miraba fijamente. Satoru se quedó paralizado un instante, luego todo su cuerpo se tensó como si se hubiera accionado un interruptor. Su guardia se elevó instantáneamente al máximo nivel de alerta. Una oleada de partículas espirituales brotó del orbe artificial del alma que portaba, inundando su cuerpo y envolviendo firmemente sus recuerdos y su alma. Solo después de completar esto se relajó un poco. «Hey, hermano Kniga, ¿ocurre algo?», preguntó Satoru. Kniga observó en silencio los cambios en su aura. Unos segundos después, asintió y dijo: «En cuanto a cómo debería cooperar la familia Kuchiki a continuación, me gustaría confirmar algunos detalles». Satoru suspiró aliviado e invitó a Kniga a la sala de conferencias para discutir los próximos pasos. Justo en ese momento, sintió un tirón en la manga. Al darse la vuelta, vio a Kisuke de pie detrás de él con una expresión grave. Kisuke se inclinó y susurró: «Satoru-san, ten cuidado con ese hombre. Aunque no estoy segura del por qué, mi instinto me dice que es peligroso». Satoru puso los ojos en blanco. «Para cuando me lo hayas advertido, ya será demasiado tarde. Tranquila, tu libretita con Tesai está a salvo en lo más profundo de mis recuerdos. Estoy intentando desesperadamente olvidarla. Kisuke. ... Interrogación de cierre. ¿Qué tontería es esta?».
Al entrar en la sala de conferencias, Yoruichi miró inmediatamente a Satoru con impaciencia. Satoru. ¿Fuiste tú quien activó el Kidm? Satoru asintió. No te preocupes, he dominado esta técnica. La he implantado justo debajo de su piel. A menos que vuelva a casa y se haga un escaneo corporal completo de inmediato por un experto de nivel vicejefe Kidm, no hay manera de que la encuentre. Al oír esto, a todos se les iluminaron los ojos. Lumaeda-san, ¿cómo va el progreso en la adquisición de los negocios de la familia Tsunayashiro en Rukongai? Mareno sintió el visto bueno. Relájate. En disputas nobles, puede que no sea el mejor, pero en negocios, no hay una sola familia en toda la sociedad de almas que pueda vencer a los Lumaeda. Bajo la mirada de todos, extendió una mano y la cubrió con un solo dedo de la otra. 60%. Aparte de sectores críticos como la medicina y las armas, ya me he apoderado de más del 60% de sus líneas de suministro. A menos que Tsunayashiro Taketori envíe a alguien a matarme esta noche, está acabado. Comentario cero comentario. Votar capítulo 111. Capítulo 111. Capítulo 111. Incursión nocturna. Esto no puede seguir así. Al leer el flujo constante de informes, Taketori apretó los dientes. Casi todos los negocios de la familia Tsunayashiro en Rukongai fueron arrebatados por la familia Lumaeda. Un Lumaeda solo no era algo que temer. En una escala de 10, el poder ofensivo del Maeda sin protección en el comercio era solo de 5. Pero un Maeda respaldado por las familias Shimin y Kuchiki, su poder ofensivo se disparó instantáneamente a 3000. Si este era el método de represalia de la familia Kuchiki, tenía que admitir que habían tenido un éxito brillante. Por muy trascendente que fuera la familia Tsunayashiro, seguían necesitando comer. Perder más de la mitad de sus ingresos sería un golpe devastador. Olvídese de los fondos necesarios para mantener a las familias subordinadas. Incluso sus propios gastos se convertirían en un problema. Todos los miembros ancianos y de alto rango se enorgullecían de sus extravagantes estilos de vida. No era difícil imaginar cómo reaccionarían cuando se les acabara el dinero. Como responsable del comercio, sin duda sería él quien soportaría la peor parte de su ira. ¿Qué debería hacer? Despojado del respaldo de su familia, no podía competir con Maeda en los negocios puros ni siquiera con una mano atada. En ese caso, debería pedirle ayuda al abuelo. Justo cuando este pensamiento cruzó su mente, una voz sonó en la puerta. Joven maestro Taketori, Tokinada de la rama familiar solicita una audiencia. ¿Tokinada? Taketori frunció el ceño. Déjenlo entrar. Momentos después, un joven de ojos rasgados entró en la habitación. Bajo la mirada de Taketori, Tokinada se acercó lentamente y se arrodilló respetuosamente en posición seiza formal. Tokinada saluda a su primo Taketori. Espero que esté bien. Estoy bien. Taketori respondió con rigidez. Sáltate los cumplidos, ve directo al grano. Al oír esto, Tokinada bajó ligeramente la cabeza. Primo Taketori, dada la situación actual, creo que debemos tomar una decisión lo antes posible. Con nuestra fuerza actual, no hay manera de que podamos hacer frente al Maeda, que cuenta con el apoyo total de las familias Kuchiki y Shimin. La única solución ahora es informar al cabeza de familia y solicitar su intervención. Solo así tendremos la oportunidad de cambiar las cosas. Al oír las palabras de Tokinada, Taketori frunció ligeramente el ceño. Él ya había tomado una decisión, pero ahora tenía que venir este tipo y decir algo así, como si Taketori solo hubiera pensado en la solución gracias a sus incitaciones. Qué irritante. Aún así, a pesar de su disgusto, no dijo mucho. El hecho de que Tokinada hubiera pensado en buscar ayuda de la familia principal en un momento como este demostraba que tenía cierta capacidad. Incluso podría ser útil en el futuro. Taketori asintió, a punto de despedir a Tokinada. Pero entonces Tokinada volvió a hablar. Sin embargo, ¿y si hacemos esto? Los ancianos que desde hace tiempo están descontentos con tu control sobre los asuntos familiares tendrán una excusa para desafiar al cabeza de familia. Si usted permanece en silencio, como nieto directo del cabeza de familia, esos ancianos no se atreverán a ir demasiado lejos. Pero si se busca activamente la ayuda de la familia principal, las implicaciones serían completamente diferentes. En ese momento, para acallar a esos ancianos, el cabeza de familia podría incluso destituirte de tu cargo. ¿Quién sabe? Las pupilas de Taketori se contrajeron ligeramente. La razón por la que lo había estado soportando solo y buscando una manera de romper el estancamiento era precisamente porque no quería ver este resultado. Ahora, parecía que hasta un miembro insignificante de la familia podía darse cuenta de esto.
¿Cómo podían esos viejos zorros astutos en altos cargos dejar escapar semejante oportunidad? Grieta. La taza de té que Takatori sostenía en la mano se hizo añicos bajo su agarre. El sonido de la explosión lo hizo volver en sí. Recuperando la compostura, dirigió su mirada a Tokinada. Dejar. Sí. Sin dudarlo, Tokinada se puso de pie, manteniendo una postura inclinada, y se retiró de la habitación, cerrando la puerta corrediza tras él. Takatori se quedó mirando la puerta de papel cerrada y respiró hondo. Alguien. Una figura apareció instantáneamente en la habitación. Entrega mis órdenes, invita al caballero del sombrero de paja. Ese caballero había sido enviado por la familia principal para protegerlo durante el caos provocado por Satoru y Yoruichi en el distrito noble. Según la familia, era un criado por su abuelo, un hombre de formidable fuerza, comparable a la de un capitán. Mientras se le pudiera persuadir para que actuara y eliminara a Marenosin Maeda, este juego daría un giro decisivo. Poco después, en un patio apartado, un Shinigami encargado de entregar el mensaje apareció con un shunpo. Bajo la sombra de un árbol, Renosuke Kamikawa, que había estado meditando sobre su espada, abrió lentamente los ojos. A mitad de la escucha, curvó los labios, mostrando claramente desinterés. La única razón por la que había venido era para enfrentarse a Satoru. ¿Qué sentido tenía asesinar al vicecapitán de la segunda división? Justo cuando estaba a punto de negarse rotundamente, el Shinigami añadió. Entre quienes protegen al objetivo podrían encontrarse el tercer oficial de la sexta división, Gakuchiki, así como Satoru de la segunda división y... De acuerdo, iré. Renosuke golpeó el suelo y se puso de pie de un salto. Sin duda, ocurrirá en los próximos 2 días. El tío Marenosin será brutalmente asesinado por un asesino enviado por la familia Tsunayashiro. En el salón principal de la residencia Almaeda, Satoru estaba sentado a la mesa, atiborrándose de bocadillos mientras pronunciaba su veredicto. Marenosin no pudo evitar hacer una mueca. ¿Tenías que decirlo de una forma tan horrible y...? Yoruichi frunció el ceño. Si Tsunayashiro Takatori actuara solo, este sería, sin duda, el método más probable que elegiría. Pero cuenta con el respaldo de toda la familia Tsunayashiro. ¿Qué pasaría si abandona sus esfuerzos en solitario y recurre a la familia principal en busca de ayuda? Al oír esto, Satoru negó levemente con la cabeza, como un estafador experimentado que se hace el místico. No importa. Yo me encargaré. ¿Qué puedes hacer? Obligarlo a confesar. Yoruichi puso los ojos en blanco. Satoru se limitó a resoplar, sin confirmar ni negar nada. Como Yoruichi había señalado, el mayor defecto de este plan era cómo abordar la posibilidad de que Takatori buscara ayuda de su abuelo. En realidad, la probabilidad de que lo hiciera era probablemente superior al 90%. Pero Satoru ya había preparado una contramedida para este escenario. Si Tsunayashiro Takatori recurriera a la familia principal en busca de ayuda, iría directamente a Aizen y pondría sus cartas sobre la mesa, admitiendo que ya conocía el verdadero poder de Kinka Suigetsu. En ese momento, todo lo que necesitaba era desplegar su técnica secreta, el arte de la persuasión de Nobita y, con un poco de insistencia implacable, convencer a Smusuke Aizemon de que usara el poder de Kinka Suigetsu para obtener una confesión de Tsunayashiro Takatori. En aquella época, la Sociedad de Almas no disponía de tecnología de edición de vídeo. Siempre y cuando grabaran la escena usando las armas divinamente otorgadas a la familia Shimin, se convertiría en una prueba irrefutable. Una vez tomada su decisión, Satoru ni siquiera se molestó en mantenerse alerta y pasó toda la tarde con Yoruichi. No fue hasta la noche que regresó a la residencia Almaeda ligeramente ebrio y se acostó en la habitación contigua a la de Marenosin. Tras extender su percepción espiritual a la habitación contigua, cerró los ojos plácidamente. Tras un tiempo indeterminado, Satoru volvió a abrir los ojos de repente. Absurdo, en su percepción espiritual, sintió la presencia de alguien algo desconocido, pero no del todo. El problema era que esta persona no se dirigía a la habitación de Marenosin. En cambio, al amparo de la noche, se dirigían sigilosamente hacia sus aposentos. Comentario cero comentario. Votar capítulo 112. Capítulo 112. Capítulo 112. Pachuli. Vamos. El intruso se movió increíblemente rápido. Menos de 2 segundos después de que Satoru los viera, ya habían abierto silenciosamente la puerta de su habitación. En la oscuridad, Satoru entrecerró los ojos mientras observaba cómo la puerta se abría lentamente sola. Hay que admitirlo, fue bastante espeluznante. Al abrirse la puerta, apareció en el umbral una figura con sombrero de paja.
Satoru manipuló las sombras para formar dos manos alargadas que se deslizaron a lo largo de la pared, levantando suavemente el velo que cubría el sombrero. En el momento en que se levantó el velo, Satoru se quedó paralizado por la sorpresa. ¿Renosuke Kamikawa? Entonces su rostro se iluminó de emoción. Guardias. Deténganme. Pero antes de que pudiera terminar, Renosuke también esbozó una sonrisa de satisfacción. Bankai. Enkirik. Satoru. Interrogación de cierre bajo su expresión de ¿qué demonios? Decenas de gruesas enredaderas y troncos de árboles brotaron repentinamente del cuerpo de Renosuke, envolviéndolos a ambos en menos de un segundo. Mirando fijamente los troncos de los árboles que se retorcían a su alrededor, Satoru exclamó asombrado. No eres un Kamikawa. Eres un Senju. Renosuke. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Al ver la expresión de entusiasmo de Satoru, como si hubiera descubierto algo revolucionario, no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. Sin embargo, su inmensa alegría pronto le hizo olvidar esto. A medida que el bosque Ejem, a medida que innumerables ramas envolvían por completo su entorno, el paisaje a su alrededor ya se había transformado por completo. Satoru se quedó atónito al encontrarse en medio de una selva tropical. Los imponentes troncos rectos que perforaban el cielo, las enormes hojas que ocultaban el sol y las enmarañadas vides espinosas le producían una sensación de desarraigo casi surrealista. No muy lejos, Renosuke estaba de pie junto a un árbol enorme, respirando hondo con expresión embriagada. Ah, como era de esperar, este lugar es el más reconfortante. Satoru sujetó su zanpakudmi y golpeó un árbol cercano con su vaina. La respuesta fue sincera. Las pruebas realizadas con partículas espirituales artificiales también arrojaron resultados tangibles. Tu Bankai es bastante interesante, no es una ilusión, sino la creación de un espacio real. ¿Ayudaste al equipo Night Raid a luchar contra los heteromorfos en aquel entonces? Renosuke no entendió las palabras de Satoru. De hecho, ya estaba algo acostumbrado a ello. De repente, docenas de ramas flexibles se dispararon hacia Satoru desde todas direcciones, con sus afiladas puntas apuntando precisamente a él. ¡Bang! ¡Bang, bang, bang! Satoru invirtió el agarre de su espada, ajustando el ángulo de la hoja con movimientos mínimos para desviar cada rama que se acercaba. Entonces, de repente, miró hacia arriba. Un enorme tronco de madera noble se desplomó sobre él como una bala de cañón. Bueno, maldita sea. Satoru avanzó junto a Shunpo, su figura parpadeando mientras aparecía a corta distancia. Auge. Un enorme tronco de madera dura se estrelló contra el suelo, creando instantáneamente un cráter hemisférico de más de 20 metros de diámetro. Entonces, un segundo tronco se materializó repentinamente de la nada y se desplomó desde el cielo. ¡Bum! ¡Bum, bum, bum! Unos tras otros, los troncos de madera dura cayeron a un ritmo cada vez más rápido, dejando numerosos cráteres hemisféricos profundos en el terreno circundante. De repente, cuando Satoru aterrizó tras otro Shunpo, varias raíces como si estuvieran al acecho brotaron del suelo y se enroscaron alrededor de sus piernas. 3 troncos de madera dura y 10 ramas afiladas como lanzas atacaron simultáneamente. Al presenciar esta escena, los ojos de Renosuke se iluminaron. Éxito. Su Bankai, Enkirik, tenía la capacidad de arrastrar a todos los que estuvieran dentro de su línea de visión a un espacio especial y desatar ataques indiscriminados. Cuantos más enemigos matara y cuanto más fuertes fueran, más inteligente y astuto se volvería su Bankai. Desde el principio, no había venido aquí por Marenosin Maeda. En cambio, había planeado aprovechar la actitud protectora de Satoru hacia Marenosin para aislarlo y eliminarlo con el poder de su Bankai. Como rival jurado, autoproclamado, de Satoru, Renosuke devoró hasta el último fragmento de información sobre él. Naturalmente, sabía que Satoru había ejercido como examinador en la evaluación para el ascenso a capitán y que había derrotado a Kensei Muguruma en un enfrentamiento directo. Renosuke no se sorprendió particularmente de que Satoru hubiera ganado. Después de todo, el mocoso había incluso vencido a Yasushi Takada. ¿Qué era derrotar a Kensei Muguruma comparado con eso? Pero incluso si lograba derrotar a Kensei, eso no cambiaba el hecho de que Satoru seguía siendo un novato que recientemente había alcanzado el tercer nivel de Reiatsu y ni siquiera había dominado completamente su presión espiritual. Por muy poderosas que fueran sus habilidades de combate o por muy aterradoras que fueran sus capacidades de asesinato, dentro de los límites de su Bankai, Satoru acabaría agotando su resistencia bajo el ataque interminable y colapsaría. Se había esforzado enormemente por llevar a cabo este plan.
Afortunadamente, finalmente lo había conseguido. Pronto, Satoru moriría dentro de su Bankai, convirtiéndose en alimento fresco para Enkirik. Renosuke curvó los labios en una sonrisa burlona, esperando ansiosamente los sonidos de Satoru siendo aplastado y empalado. Al instante siguiente, sus ojos se abrieron de repente. Bajo la mirada horrorizada de Renosuke, un pilar puro y denso de presión espiritual surgió del cuerpo de Satoru, disparándose directamente hacia el cielo. La presión espiritual de tercera clase pareció solidificarse en una fuerza tangible, que irradiaba sin cesar desde su cuerpo. Los letales ataques que se dirigían hacia él se dispersaron instantáneamente como castillos de arena aplastados por una ola gigante. Incluso el aire circundante temblaba violentamente bajo la influencia de la presión espiritual de Satoru, ondulando salvajemente. Renosuke. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. ¿Qué demonios era esto? Dejando de lado el hecho de que Satoru acababa de alcanzar ese nivel recientemente, lo que significa que, teóricamente, no debería ser tan hábil en el manejo de su nuevo poder aunque pudiera controlarlo, ¿de dónde demonios salía esa cantidad absurda y abrumadora? Bajo la mirada atónita de Renosuke, Satoru retrajo el pilar de presión espiritual. Oye, Renjirou, solo para confirmar, es Renosuke Kamikawa. Renosuke, ¿estás seguro de que esta barrera nos aísla completamente del exterior? Renosuke asintió por reflejo. Entonces, de repente se dio cuenta de que algo no andaba bien. Al recibir la confirmación de Renosuke, Satoru esbozó una sonrisa de alivio. Ya veo. Entonces está completamente aislado. Si me lo hubieras dicho antes, no habría tenido que contenerme tanto. Mientras hablaba, la columna de presión espiritual surgió de su cuerpo una vez más. Incluso para un luchador de nivel capitán, esto normalmente supondría un desgaste inmenso. Sin embargo, para Satoru, parecía inagotable, sin mostrar signos de esfuerzo alguno. Innumerables ataques, cada uno capaz de matar a un oficial de alto rango de un solo golpe, cayeron sobre Satoru desde todas las direcciones. Sin embargo, antes de que pudieran siquiera acercarse, fueron aniquilados en el aire por la aterradora presión espiritual que emanaba de él. ¿Cómo es esto posible? Al presenciar aquella escena increíble, Renosuke no pudo evitar preguntarse si estaba soñando. Dentro del pilar de luz, Satoru alzó su espada y la blandió con un movimiento casual. Luego, sacudiendo la cabeza, la clavó con indiferencia en el suelo a su lado. A continuación, agarró los lados de su Shiakushimi y se lo arrancó de la parte superior del cuerpo. Bajo la mirada horrorizada de Renosuke, sonrió. Pachuli. Vamos. Comentario. Votar. Capítulo 113. Capítulo 113. Capítulo 113. Paisaje infernal. Satoru se arrancó la camisa de un solo movimiento y mostró una sonrisa maníaca. En medio de un tsunami de abrumadora presión espiritual, todo su cuerpo rugió como una máquina de guerra encantada con hechizos prohibidos, lanzándose hacia el cielo. Envuelto en una radiante luz espiritual, brilló con intensidad. Renosuke miró a Satoru. Aquella figura resplandeciente era deslumbrante. Tal como este hombre irrumpió en escena, de forma absolutamente deslumbrante y en la fracción de segundo en que la concentración de Renosuke flaqueó, Satoru estiró los brazos hacia atrás, extendiendo completamente su cuerpo. Luego, mediante varias ondas de choque explosivas, acortó la distancia instantáneamente. Artes de combate primigenias y recuento verdadero. 100 huesos. En el momento en que se gritó el nombre de la técnica, los brazos de Satoru parecieron transformarse en innumerables imágenes residuales. Puños entrelazados en filas, golpeando en oleadas, cayendo sobre Renosuke como una violenta tormenta. Bosque frenético. Renosuke, a su vez, invocó una oleada masiva de zarcillos de madera para hacer frente al ataque de Satoru. Amplificadas por el espacio Bankai, las ramas que invocó eran extraordinariamente fuertes, con una resistencia asombrosa, extendiéndose cientos de metros a través del campo de batalla. El polvo que levantaron oscureció el cielo. Un océano de árboles chocó contra el sol abrasador de la presión espiritual, desatando ondas de choque aterradoras. Ondas de energía espiritual surgieron violentamente en todas direcciones. El espacio circundante parecía a punto de ceder bajo la presión. Sin embargo, Satoru simplemente se reía mientras blandía los puños, destrozando y repeliendo sin esfuerzo cada rama que se le acercaba. Lo que debería haber sido una oleada forestal capaz de abrumar incluso a un luchador ordinario de nivel capitán, ni siquiera pudo frenar a Satoru. Innumerables árboles rugieron al brotar de la tierra, azotando y enroscándose, tratando de atarlo y golpearlo.
Contra cualquier capitán normal, incluso uno más fuerte que Renosuke, este ataque implacable habría agotado gradualmente su presión espiritual, reduciéndolos a juguetes en sus manos. Pero Satoru, su presión espiritual no hizo más que aumentar. Era como un agujero negro sin fondo, que vomitaba sin cesar poder acumulado durante incontables eones. Un presentimiento de pavor se apoderó del corazón de Renosuke. ¿Qué demonios era este tipo? ¿Un monstruo? ¿Un dios? ¿Cómo podría alguien poseer una presión espiritual tan inagotable? Situado en el centro de la oleada forestal, condujo frenéticamente aún más árboles hacia Satoru. Se negaba a creer que el poder de ese tipo fuera realmente ilimitado. Un simple graduado de la Academia Shinem, incluso con alguna habilidad especial, no había manera de que pudiera salvar la brecha entre el Bankai y el no Bankai. Como si leyera sus pensamientos, Satoru agarró dos gruesas raíces que se le clavaban en la cabeza y las arrancó con una sonrisa. Inútil, inútil. Smusuke es el stand más fuerte. Si solo tuviera Reiatsu de cuarto nivel, aún podrías aplastarme con pura superioridad, pero ahora... has perdido esa oportunidad. Mientras hablaba, su presión espiritual continuaba intensificándose capa por capa. Condensado como una tormenta, denso como los cielos mismos. Bajo la mirada sofocante de Renosuke, Satoru agitó un brazo, desatando una onda expansiva de presión espiritual que detuvo momentáneamente el avance del bosque que tenía delante. Su otra mano se retrajo hacia su cintura, apretando los dedos en un puño. Técnica del puño fluido primordial, la presión espiritual que había ido aumentando durante toda la batalla de repente volvió desde todas las direcciones, convergiendo en el cuerpo de Satoru. Un poder tan inmenso que amenazaba con romper el espacio Bankai estaba comprimido por completo en su piel. Y finalmente, todo se concentró en su puño. La luz alrededor de su puño cerrado se distorsionaba de forma antinatural. Una onda de interferencia causada por la extrema compresión de la presión espiritual. Los instintos de Renosuke le gritaban. El próximo ataque sería mortal. No es que necesitara la advertencia. Él sabía mejor que nadie en la sociedad de almas lo devastador que podía ser el puñetazo cargado de Satoru. Después de todo, Yasushi Takada había caído ante ese mismo puño aquella noche. Con un rugido, Renosuke clavó su Zanpakume en el suelo. Un círculo invisible se expandió rápidamente hacia afuera con él en el centro, provocando que todos los árboles circundantes se marchitaran y murieran instantáneamente. Por donde quiera que pasaba, los árboles se derrumbaban. El poder aterrador contenido en esos árboles, plantas y enredaderas convergía en su espada. Satoru agitó el puño aparentemente lento y pesado, pero a la vez rápido y violento cierto. Una onda de choque ósea. Un deslumbrante resplandor blanco surgió de repente. Por un instante, el mundo entero pareció perder su color. Renosuke sintió como si hubiera perdido completamente la vista. Arrancó su Zanpakume del suelo y la apuntó a Satoru. Bosque frenético. Requiem de silencio. Un rayo de presión espiritual negra, teñido de un verde enfermizo, surgió como un cero, ardiendo en el aire. Auge. Marenosin Maeda, profundamente dormido, se incorporó de repente como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Con la baba aún en la comisura de los labios, agarró su Zanpakume. Al mismo tiempo, conjuró llamas con Kidm, encendiendo todas las lámparas de aceite de la habitación. Entonces, para su sorpresa, vio que la pared de su habitación había sido dinamitada en algún momento. Dos figuras ya habían irrumpido. Uno yacía en el suelo, envuelto en humo, con aspecto de estar medio muerto. El otro tenía una expresión frenética, la excitación se le reflejaba en el rostro, con un pie firmemente plantado sobre el primer hombre. La similitud radicaba en que él también estaba cubierto de marcas de quemaduras, parches de su piel aparentemente quemados por lo que parecía ser energía Kidm. De no haber sentido su presión espiritual, Marenosin habría pensado que estaba viendo un fantasma. ¿Ese Satoru? Con el rostro de Satoru cubierto de hollín por la explosión, dudó en reconocerlo. Satoru, aún pisando a Renosuke, levantó su Zanpakume y la apuñaló hacia abajo, clavando la pierna de este último al tatami. La sangre le salpicó la cara. Volviéndose hacia Marenosin, con el rostro manchado de sangre y ceniza, gritó rápido. Tío Marenosin, llama a Akmga. Llama a Yoruichi. Contacta con la familia Kuchiki y diles que es hora de partir. Los ojos de Marenosin se abrieron de par en par. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero como veterano de Lonmitsu Kidm, su especialidad era seguir órdenes. En el momento en que Satoru terminó de hablar, desapareció de la habitación con Shunpo sin decirle una palabra más.
Al poco tiempo, las cifras comenzaron a llegar una tras otra. Ante la escena que tenían ante sí, todos parecían como si hubieran visto un fantasma. En el suelo, una figura humanoide maltrecha y envuelta en humo rugía mientras luchaba por levantarse. Junto a él, una figura humanoide que no parecía mucho mejor lo pisaba, riendo con arrogancia. De vez en cuando, apuñalaba hacia abajo con una hoja. ¡Qué escena infernal! Y... Comentario cero comentario. Votar capítulo 114. Capítulo 114. Capítulo 114. Satoru, ¿cómo te atreves? RMJKRM. El Toribashi sintió que le temblaban ligeramente las manos. Llevaba siendo un Shinigami bastante tiempo y había presenciado un sinfín de escenas brutales. Incluso había vivido situaciones en las que sus camaradas eran arrebatados por los huecos y les arrancaban la cabeza de un solo mordisco. Pero ahora, mientras observaba al joven que tenía delante con los ojos brillantes de excitación pisoteando un cadáver carbonizado mientras lo apuñalaba ocasionalmente con su espada, no pudo evitar sentir una indescriptible sensación de pavor. El estado mental de este comandante de escuadrón, designado personalmente por el capitán comandante, ¿era realmente bueno? Instintivamente, miró hacia un lado, queriendo ver cómo reaccionaban los demás. Allí vio a Yoruichi acercándose con una expresión curiosa. La chica se agachó junto a Satoru y levantó la cabeza de la persona que yacía en el suelo. Entonces, sus ojos se iluminaron con una agradable sorpresa. Los demás también mostraron expresiones de sorpresa y alegría una vez que vieron claramente el rostro carbonizado. Sin embargo, RMJKRM abrió mucho los ojos con incredulidad. La persona que estaba bajo el pie de Satoru no era otra que su antiguo capitán, Renosuke Kamikawa. ¿Qué demonios había pasado? Satoru clavó su espada en la mano derecha de Renosuke y le advirtió. Ten cuidado. Este tipo ha estado intentando arrastrarme con él todo el tiempo. Desde que emergieron del espacio Bankai, Renosuke había estado actuando como un loco, buscando constantemente una oportunidad para asestarle un golpe fatal. En respuesta, Satoru se aseguraba de apuñalar a Renosuke cada vez que mostraba algún signo de movimiento. Desde niño había sido un chico persistente. Si seguía apuñalando a Renosuke, el hombre acabaría por comportarse. Bajo la atenta mirada del grupo, giró la hoja clavada en la mano de Renosuke y preguntó. Oye, Renosuke, ¿quién te envió esta vez? ¿Y dónde está ahora el capitán Takada? Renosuke resopló con frialdad, a punto de hablar pero Satoru lo interrumpió de repente. Escucha bien, Renosuke. Piensa bien antes de responder. Si puedes nombrar a alguien lo suficientemente poderoso como para asustarme, podría perdonarte la vida a modo de negociación. Pero si estás aquí por tu cuenta, como comandante de este escuadrón especial antibandidos, tengo todo el derecho de ejecutarte en el acto. Luego, se volvió hacia Kensei, que parecía estupefacto. Capitán Kensei, ¿tengo razón? Kensei asintió por reflejo. Fuiste designado por el capitán comandante. Seguiré tus órdenes y luego, Satoru miró a RMJKRM. RMJKRM vaciló. Comandante Satoru, tal vez deberíamos atarlo con un hechizo Kidn, pisarlo así no es realmente. Al oír esto, la expresión de Renosuke cambió. Como su antiguo capitán, conocía muy bien la personalidad de RMJKRM. Dada la inteligencia y la velocidad de reacción del chico, si el puesto de comandante de Satoru fuera inventado, RMJKRM no se habría dirigido a él con tanta naturalidad. ¿Acaso el capitán comandante había llegado a tales extremos solo para lidiar con él y Takada? Satoru continuó. En los últimos días, alguien ha estado atacando propiedades nobiliarias. Seguro que ya lo habréis oído. Renosuke permaneció en silencio. Por supuesto que estaba al tanto de este asunto. Precisamente por eso lo habían enviado allí. Satoru soltó una risita alegre. De hecho, el propósito de todas estas acciones era encontraros a ti y a Yasushi, los dos capitanes traidores. Normalmente odio los problemas, pero me he visto obligado a pasar por todo este lío por vosotros dos. He estado reprimiendo mucha ira. Por no mencionar que ya existe mala sangre entre nosotros. En este momento, espero sinceramente que te niegues a hablar. De esa manera, matarte estaría completamente justificado. Mientras hablaba, le arrebató la espada de la mano a Renosuke y lentamente presionó la hoja contra el cuello de este último. Al sentir el afilado filo del Zanpakuzen contra su piel, gotas de sudor se formaron en la frente de Renosuke. Tal como dijo Satoru, había demasiada historia entre ellos. No solo él quería matar a Satoru, sino que sin duda Satoru también había querido matarlo a él. Mientras pensaba esto,
De repente sintió que la espada de Satoru se acercaba sutilmente, como si planeara matarlo accidentalmente. Exclamó rápidamente. Satoru. Si me matas, te enemistarás con alguien a quien no te conviene llevarte mal. Satoru se rió. No hay muchos en la sociedad de almas con los que no pueda permitirme tener problemas. Con tus capacidades limitadas, ¿qué tipo de respaldo poderoso podrías tener? Aunque no lo digas, puedo adivinarlo. Es Tsunayashiro Takatori, ¿verdad? No te preocupes, un simple miembro de tercera generación de la familia Tsunayashiro no significa nada para mí. Que tengas un buen viaje. Te regalaré unos billetes. Dicho esto, comenzó a presionar la hoja hacia abajo. Esperar. Al ver que Satoru no estaba fanfarroneando, Renosuke finalmente entró en pánico. Recordó una historia que Yasushi Takada le había contado una vez. Capitanes como ellos no podían simplemente disiparse tras la muerte. Que sus almas permanecieran en la sociedad de almas perturbaría el orden mundial. Para solucionar esto, la sociedad de almas utilizó una técnica secreta para enviar sus almas al infierno, donde participarían en batallas interminables. No le tenía miedo a la muerte, pero no quería en absoluto ser enviado al infierno. Incluso para un Shinigami, el infierno era demasiado oscuro, demasiado desesperanzador. Postrado en el suelo, apretó los dientes y dijo: Bien, ya que queréis saberlo, os lo diré. Que todos se vayan, y les contaré sobre MMM. Antes de que pudiera terminar, Satoru presionó la espada contra el suelo, apuñalándose los brazos repetidamente. Idiota, ¿todavía intentando negociar en un momento como este? ¿Acaso crees que mi espada no está lo suficientemente afilada? Retorciéndose de dolor, el rostro de Renosuke se contrajo en una mueca de agonía. Furioso y desesperado, exclamó: Está bien. Te lo diré. Mi patrocinador no es otro que Lord Senzaemon Tsunayashiro. Pues bien, Satoru, ¿te atreves a oponerte a la familia Tsunayashiro, la más importante de las 5 grandes casas nobles con 1.000.000 de años de historia? Al oír esto, RMJKRM no pudo evitar dar un paso atrás. Los ojos de Kensei se abrieron de par en par. Los demás presentes mostraron expresiones extrañas en diversos grados. Satoru cerró los ojos, buscando el kit rastreador que previamente le había colocado a Tsunayashiro Takatori. Tras unos segundos, miró a Kmga. Es hora de realizar el arresto. Distrito Noble, 229, anexo del patio oeste, segunda habitación a la derecha al entrar. Kmga asintió. Retrocedió 2 pasos e hizo una reverencia a Satoru. Gracias. Luego, en un instante, desapareció de la habitación. Al ver desaparecer a Kmga, Renosuke se dio cuenta de repente de que algo no estaba bien. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, Satoru, ¿qué estás haciendo? Algo en la dirección que acaba de mencionar este tipo me pareció raro. Con 2 rápidos golpes de espada, Satoru atravesó la cadena del alma y el sueño del alma de Renosuke. Luego, apartó a este último de una patada y, con toda naturalidad, le lanzó un hechizo vinculante. ¿Qué estoy haciendo? Se arrancó las prendas superiores hechas jirones y se sentó en una silla cercana. Usando tu confesión para capturar a Tsunayashiro, por supuesto. Al oír esto, Renosuke ignoró la agonía de ver cómo su energía espiritual se drenaba rápidamente de su cuerpo, y sus ojos se llenaron de desesperación y terror. ¿Cómo se atreve este tipo?